un tema. ¿Listo? Un tema en específico, en especial. Ya, un tema. ¿Listo? En específico. Eso es importante, ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Cuando hablamos de tema, estamos hablando de asunto. ¿Le ha pasado a usted que se le pregunta de qué predicó el hermano y usted no sabe qué responder? ¿Le ha pasado eso? Que te pregunte qué predicó el hermano o qué predicó la hermana y tú cuando ocurre eso es porque el hermano o la hermana que predicó lastimosamente ya al parecer ya no está siguiendo las reglas que nosotros vamos a aprender acá en este curso de homilética. ¿Ya? Pues habló de todo un poco. ¿Ya? Entonces no es la idea. Entonces una predicación temática, a ver qué es. Es aquella que está enfocada en un tema, que ese tema es lo que va a dominar todo el desarrollo de la predicación. ¿Ya? El tema. ¿Listo? Muy bien. Hermana Caterine, la segunda línea. El predicador se limita a desarrollar lo concerniente a ese tema, destacando sus principales aspectos con la finalidad de aplicarlos a los oyentes. Entonces fíjese que la predicación temática tiene un límite, ya tiene una limitación, ¿cierto? Ya el predicador se limita. El predicador no se debe salir de ese límite. ¿Qué es lo que va a limitar al predicador? El tema. ¿Ya? Si tú dices, quiero enseñarles o predicarles en esta noche, mañana, tarde sobre el perdón que ofrece Jesús, pero resulta que empiezas a hablar del arrebatamiento de la iglesia, del anticristo, de la creación del Génesis. O sea, te fuiste hace rato de los límites. O sea, tú dijiste que ibas a hablar de qué? Del perdón que ofrece Jesús. ¿De qué vas a hablar? Del perdón que ofrece Jesús. ¿Vas a hablar de Jesús? No, del perdón que ofrece. Del perdón que ofrece Jesús. Ni siquiera vas a hablar de Jesús. No, que Jesús que tiene doble naturaleza, que Él es Dios. No. Tú haces a limitarte a hablar lo que dijiste que ibas a hablar. Del perdón que ofrece Jesús. ¿Listo? Muy bien. Entonces el predicador se limita a desarrollar lo concerniente a ese tema. ¿Ya? A ese tema. Donde tú te salgas de ese tema, la gente se perdió. La gente se perdió. ¿Listo? Y defraudamos a los oyentes. Los defraudamos. ¿Ya? Porque le estamos diciendo que le vamos a entregar algo y le estamos entregando otro menú. Le vamos a ver como el restaurante, ¿no? Oye, te ofrezco tal platillo, un pescadito, patacones, y le traes un sancocho de gallina. Muy bien. Destacando, el predicador en la predicación temática va a destacar de ese tema los principales aspectos de ese tema. Cada tema tiene aspectos. ¿Me explico? Cada tema tiene aspectos. El perdón que ofrece Jesús. Bueno, ese tema tiene aspectos. Como por ejemplo, el perdón que ofrece Jesús. ¿Qué aspecto podríamos desarrollar de allí? ¿Qué características tiene el perdón que ofrece Jesús? Podríamos decir, es un perdón sin límites. ¿Qué le parece? Sí. Eso es un aspecto. Otro aspecto
del perdón que ofrece Jesús es un perdón genuino que sale de lo profundo de su corazón. Y ya, estoy predicando. Pero fíjese que no me he salido de mi tema, es mi límite. Estoy desarrollando mi tema a través del desglose de aspectos de ese tema. Ya, el perdón de Jesús, ¿cómo es? Sin límites. No digo 70 veces, sino 70 veces 7. El perdón que ofrece Jesús es genuino. No como muchas veces el perdón del ser humano, que es hipócrita, que no es genuino, que es de labios nada más. No, el perdón que ofrece Jesús es genuino. Proviene de lo profundo de su alma. Ya estoy predicando. Amén. Pero fíjese que todos esos aspectos es del tema, no me desvío. Muy bien, entonces por eso es que dice, destacando, el predicador se limita a desarrollar lo concerniente, lo que tiene que ver con ese tema, destacando sus principales aspectos. Por ejemplo, los 2 ejemplos que les estoy poniendo, con la finalidad de ¿qué? De aplicarlos a los oyentes. ¿Ya? Entonces, aplicarlo a los oyentes nos habla de la aplicación, y eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Muy bien, tenemos allí frente a nosotros 2 gráficos, ¿verdad? 2 gráficos. A ver, ¿quién quiere participar con el primer gráfico? ¿Qué nota en el primer gráfico? ¿Qué le dice el primer gráfico? Tiene varios. El tema A es ver, el Alejandra. centro de atención, como dije. Sí. Exacto. Fíjate que las flechitas, las flechas están mirando todas al círculo que dice el tema. Entonces tú dices que el tema es el centro de atención. ¿Qué más? ¿Alguien? Como es el enfoque. El enfoque. Está claro, ¿no? Está bien diciente la gráfica, ¿no? Muy bien, la segunda gráfica. Lo específico, el punto uno es lo específico. Ajá. El tema es el centro de atención, entonces lo específico debemos especificar, y lo que digo es no salirnos del tema de lo que estamos enseñando, y pues no coger como caminos distantes, porque ahí donde el oyente o el creyente se va a perder, donde nos vamos a salir de la ruta que llevamos y nos vamos a desviar. Claro, eso es lo que dice el primer gráfico. Pero el segundo gráfico vamos a comprenderlo mejor cuando leamos. El específico, es lo que me refiero yo. O sea, tenemos lo que decía usted ahorita, el punto específico y el tema específico de lo que vamos a hablar, sin direccionarnos hacia otro tema. Ya viene el 2, 3 y 4, que es lo general, que es donde, o sea, en el momento de la predicación, donde nos vamos a empezar a enseñar un poquito más, pero sin desviarnos del mismo tema. Ya a desglosar lo que estamos enseñando. Muy bien, muy bien. Pero el gráfico número 2 nos enseña otra cosita. La elaboración del tema, léelo. La elaboración del tema a presentar es crucial. Si queremos ser específico, no nos conviene usar títulos de temas tales como la bendición de Dios, el pecado, la gracia de Dios, el amor de Dios, el respeto. Deténgase ahí. Acabas de mencionar, de leer unos temas, los cuales no debemos usar. Exacto, no debemos de usarlo. La bendición de Dios, el pecado, la gracia de Dios, el amor de Dios, el respeto. ¿Qué ocurre con esos temas? ¿Qué pasa con esos temas? ¿Qué tienen de inconveniente esos temas? ¿Ya? No son específicos. Porque si tú dices, yo en esta mañana voy a predicar sobre la bendición de Dios. Sí, pero Dios nos bendice de muchas formas. ¿Pero
¿Qué podemos nosotros hablar de la bendición de Dios? Muchas cosas. Sería hablar específicamente de un área. Exacto, es darle la bendición de Dios. Hablar de la bendición de Dios es hermoso, pero debemos darle lo El específico. El enfoque específico. Lo específico. ¿Ya? Entonces, la segunda gráfica, tiene unos círculos que son 2, 3 y 4 y dice lo general. Y tiene el número 1, dice lo específico. Entonces, en cada tema nosotros debemos aprender de tomar un tema en general y convertirlo en un tema en específico. Y cuando ya tengas el tema convertido en algo específico, entonces ya tienes el tema de tu predicación. ¿Listo? Entonces, la bendición de Dios es muy general. ¿Me explico? El pecado es muy general, es muy amplio. ¿Ya? La gracia de Dios, imagínense, es muy amplio. Pero pastor, perdone, o sea, sí se pueden utilizar, pero sacando, digamos, por decir algo, como para ver si capto, digamos, el pecado, entonces sería acá el tema, ¿cierto? Y lo que es lo específico sería al área donde se quiere hablar, por lo menos si se, hablando del pecado, vamos a hablar es del pecador o vamos a hablar es del pecado, algo así. Inclusive el pecador es un tema muy diferente. amplio. Entonces, debes ser capaz de tomar el tema general, el pecado. Eso es muy amplio. Yo puedo hacer un libro de eso. ¿Ya? El pecador, igual, eso es muy amplio. Pero si ya yo lo reduzco, ¿ya? Y lo pongo en algo específico, entonces ese es tu tema a predicar. ¿Ya? El tema a predicar siempre va a ser un tema que ya ha sido convertido de lo general a lo específico. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. El respeto, el amor de Dios, todo eso hay que reducirlo a lo específico. Bien, entonces seguimos, hermana Caterina. Todos estos ejemplos, Todos estos ejemplos son títulos de temas que son muy generales. Pero, ¿cómo quedaría cada uno de estos títulos? La verdad no son títulos si logramos presentarlos de manera específica. Por ejemplo, de la bendición de Dios a cómo alcanzar la bendición de Dios en las finanzas. oiga, deténgase ahí. Mire, el ejemplo, la bendición de Dios, ese es un tema amplio, general. Eso se puede escribir un libro. Pero si ya yo lo convierto a algo específico y digo, la bendición, ¿cómo es? ¿Cómo alcanzar la bendición de Dios en las finanzas? ¿Qué nota allí? Ya hay un tema específico. Hay algo específico. Sobre la economía. Ya, hay algo en esto, ya hay un enfoque, hay un norte. ¿Listo? Hay una limitante. El predicador necesita limitante para que cuando le pregunten después a los hermanos, ¿qué predicó el hermano? ¿Qué predicó el hermano? Hermano Pues de Tomás, todo un poco. o sea, el título digamos, vamos a hablar del amor de Dios, pero entonces el amor de Dios sobre o con esto. O sea, no, sí, o sea, se le añadimos Darle la especificidad. especificación de qué es lo que vamos a hablar, no hablar del amor de Dios en general, sino en Tú algo. puedes hablar del amor de Dios en general, pero ¿cuándo terminas? ¿Cuándo terminas? Sí, sí. Pero cuando, pastor, disculpe, cuando habla aquí en el 2, Gráfico. 3, 4 en lo general, o sea, se puede expandir en algunas áreas. Digamos, se va a hablar sobre finanzas, ¿no? Ajá. Sí, se va a hablar sobre finanzas. Entonces, cuando habla de lo general, uno puede, digamos, que el diezmo, que las ofrendas, que algo así. ¿Sería lo general? La gráfica lo que quiere decir es que el predicador no debe predicar temas generales. Debe de ir de lo general a lo específico. Eso es lo que significa la gráfica. ¿Ya? Ya. Claro que al desarrollar
El tema, ¿cómo alcanzar la bendición de Dios en las finanzas? Entonces ya tú vas a presentar aspectos de tu tema, y obviamente uno de los aspectos de ese tema es el diezmo, la cuestión del diezmo, la cuestión de la ofrenda, de limosna, etc. Siga, hermana Caterina. El otro ejemplo. O beneficios de tener la bendición de Dios. Entonces póngale cuidado. Estamos sacando de general la bendición de Dios. Entonces mire este tema. Beneficios de tener la bendición de Dios. ¿De qué vas a hablar en tu predicación con ese tema? Bueno, pues uno de los beneficios de la bendición de Dios, digamos, en el día a día es el trabajo. Nos bendice con el trabajo. Etcétera. Y de ahí se va uno. Etcétera. Entonces, tu limitante es hablar de las bendiciones. No vas a hablar de las maldiciones. No, vas a enseñar de las bendiciones. Ese es tu enfoque. Las bendiciones de tener la bendición. Perdón, de beneficios de tener la bendición de Dios. O, mire este otro tema específico sacado de un tema general, que es la bendición de Dios. Características de una vida bendecida. Una vida bendecida, pues tendrá características. Claro. ¿Tendrá características? Claro. ¿Cuántas? ¿Tendrá una? No, ¿Tendrá dos? Ya mostramos el ¿Tendrá gozo. tres? ¿Tendrá cuatro? ¿5? ¿6? ¿7? Lo que tú quieras, según el tiempo que tengas, cuánto te quieras demorar. ¿Ya? Entonces, tres características de una vida bendecida. Característica número 1, tenga. Característica número 2, tenga. Característica número 3, tenga. Démosle gracias. Predicar. ¿Listo? Siga, Caterina, la última línea. Algo de suma importancia en la elaboración y en la exposición del tema es prestar atención a la palabra o frase clave del título. Ok, importante eso. Cada tema tiene una palabra clave. Y esa palabra clave, si ya tenías limitante con el mismo tema, esa palabra clave ahora sí que te va a encerrar. Te va a decir, aquí te quedas. No hables de otra cosa, sino de esto. Eso nos lo va a dar la palabra clave. La palabra clave. Ya. O frase. No todas las veces es una sola palabra, sino es una frase que es clave. ¿Ya? Que te agarra y te captura, te toma y te dice, no vas para ninguna parte, a menos que seas un predicador rebelde. Y después le preguntan, ¿de qué predicó el hermano? No, pues de todo. Suele pasar. Un día con nosotros nos daba un paseo bíblico. Empezaba en Génesis, terminaba en Apocalipsis. Imagínense. Entonces, ejercicio. Saque su lápiz de color, su lápiz, bolígrafo. Todo un estudiante y usted debe traer sus herramientas. Por estar al lado de mí. Le aconsejo, como va a utilizar la cartilla, le aconsejo use lápiz. ¿Ya? No utilice bolígrafo. ¿Usted no tiene lápiz para hermano? O cráneo. A la hermana le va a conseguir un lápiz. Sí. Yo iba a hacer Dios en mente. Ay, te le bendiga. Gracias, mi hermano. No, ya yo estaba haciendo esto. Ya estaba pensada compartir. Muy bien, ¿cuál es el ejercicio? Subraye la palabra o frase clave en los títulos. ¿Ok?
que ya mencionamos. Ahí están los tres tipos. Muy bien. Hasta para mí es difícil ahora imaginar. Muy bien. ¿Quién quiere participar de primero? Palabras clave. En la primera, A ver, es hermana una sola Caterina. palabra. Una sola palabra. Como ya dije, subraya la palabra o frase. O frase. O frase clave en los títulos antes mencionados. Entonces, en la primera, ¿cómo alcanzar la bendición de Dios? ¿Cómo le pusiste? Yo puse la frase ¿cómo alcanzar? Sería Yo también. la palabra clave. O el frase. tema- la frase, porque el tema ya es la bendición de Dios, pero la clave ahí es cómo alcanzar. O sea, que tú no vas a hablar de la bendición de Dios en sí, aunque lo tienes que tocar, ¿no? Pero tu enfoque Porque el tema es sería bendición de Dios. en cómo alcanzar. Sí. Ok, muy bien. A ver, segundo participante, de la misma frase, ¿cómo alcanzar la bendición, la bendición de Dios? También. ¿Cómo alcanzar? ¿Cómo alcanzar? Es la frase clave. Sí. Ok, Yo solamente coloqué fue alcanzar. alcanzar La bendición. la bendición. Como y bendición de Dios. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo alcanzar? Es la frase clave. ¿Cómo alcanzar? O sea, en tu mente como predicador lo que va a predominar es cómo alcanzar. Ya se sabe que es la bendición de Dios, pero tu enfoque es en el cómo se logra hacer? eso. Amén. Cómo se logra tener, cómo se logra apropiarse de la bendición de Dios. ¿Listo? Ya, entonces la frase clave es cómo alcanza. ¿Listo? Aquí vamos aprendiendo. Amén. Y vamos rectificando. Bueno, eso. Para eso es la Póngale cero. Ajá. Póngale cero, chavo. Ahí vamos. Muy bien. Segundo tema. Beneficios de tener la bendición de Dios. Beneficios de tener la bendición de Dios. A ver, ¿quién empieza? Yo coloqué tener, pastor. Tener. De tener. Ok. Beneficios de tener. Beneficios de tener. Sería algo más Ok. completo. ¿Qué más? Beneficios o beneficios de tener. ¿Qué subrayaste? Beneficios. Beneficios. ¿Allá? Yo me enfoqué en la bendición. Ok. Yo puse solo Beneficios. Yo también puse solo beneficios. Ok, muy bien. Entonces, allí tenemos una palabra clave. Beneficios. Beneficios. Esa es la palabra clave. Beneficios. O sea, ¿qué es lo que tú vas a predicar o a enseñar? Sobre los beneficios. Mírenme acá, mírenme los gestos. Yo voy a predicar los beneficios de tener la bendición de Dios. ¿Sí me interpretó los gestos? Yo voy a predicar los beneficios de tener la bendición. O sea, que Predomina beneficios sería la lo palabra específico. clave, beneficios. O sea, tu palabra clave, lo que va a predominar en todo tu sermón es los beneficios. ¿Listo? Amén. O sea, tu enfoque no es, hermano, es que la bendición de Dios es perfecta. Dios es un Dios de pura bendición. Él no quiere bendecir. No. Tú vas a hablar los beneficios de tener la bendición de Dios en nuestra vida. Es eso. Este y este. Demos gracias a Dios. Mostrando ¿Listo? la Los beneficios. ¿Listo? Muy bien. Entonces todo es específico. Beneficio de tener la bendición de Dios. Pero dentro de ese tema específico es buscar hay una palabra clave que es beneficios. ¿Listo? Beneficios. No sé si se está agarrando ya la idea. Amén. ¿Sí? Vamos al tercer ejemplo. Características de una vida
bendecida. Características de una vida bendecida. A ver, Características. características, dice Alejandra. Características. Características, dice mi amor. ¿Qué más? Características. Características, dice Carvalho. Bueno, Características. A ver, por allá. yo Vida tomaría bendecida. todo, yo tomaría todo porque dice que características de una vida bendecida. Entonces yo lo tomaría. La idea es saber captar lo clave dentro, digamos, lo clave dentro de lo clave. ¿Ya? O sea, toda la frase es específica. Características de una vida bendecida. Ya, eso está claro, eso es lo que tú vas a practicar. Pero dentro de eso hay una palabra fuerte, ya que marca la diferencia, y esa palabra es características. ¿Ya? O sea, tú no vas a hablar en sí de la vida bendecida, porque tú podrías decir, no, la vida bendecida es la que Dios desea que nosotros tengamos, porque es que Dios nos ama tanto que Él quiere que tengamos una vida bendecida. No. Fíjate, o sea, tú vas a hablar, es algo dentro de eso específico, algo clave. ¿Y qué es eso clave? Las características. Tú te vas a enfocar ya, no tanto a hablar y a definir lo que es una vida bendecida como viene, sino de las características ya de una vida bendecida. ¿Cómo es una vida bendecida? ¿Cómo se refleja una vida bendecida en una persona? ¿Ya? Entonces tú vas a enumerar las características. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo se llama el curso? Homilética 1. Homilética. Homilética. Ya, homilética. ¿Y qué es la homilética? Yo lo dije, ¿no? Es la disciplina bíblica que nos entrega, ¿sí? Las reglas, ya, las reglas básicas, las reglas del juego, ya, para nosotros entregar una predicación de la mejor manera. ¿Listo? Ya. Entonces, hoy estamos iniciando la lección 1, que es la predicación temática. La predicación temática. ¿Y qué es una predicación temática? Un enfoque en el tema. Ya, la que se enfoca estrictamente en un tema, en un asunto. ¿Listo? Ese asunto, ese tema es lo que va a dominar todo tu sermón. No son 2 temas, no son 3 temas, no, es uno solo. Uno solo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hay un principio en la predicación temática, y es que no debemos predicar temas generales. Como por ejemplo, el amor de Dios. Imagínense. Eso es muy amplio. ¿Ya? Hay un dicho que se dice, ¿cómo es que? El que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. Voy a predicar sobre el amor de Dios. Estás abarcando demasiado. Y no vas a apretar, no vas a ser efectivo, no vas a ser filoso, no vas a tener filo. ¿Ya? El impacto en los oyentes es como... ¿ya? Pero cuando predicamos algo que es específico, entre más específico tenemos nuestro sermón, mejor. ¿Listo? Es como los profesionales. Los médicos, ¿verdad? Tienen especialidades, ¿cierto? Pero hay un médico que es medicina general. Ya, general, o sea, abarca mucho. No sabe nada.
Dijo, Pero- yo no lo dije, lo dijo la hermana, yo solo lo pensé. Pero cuando tenemos un problema bien serio, Tenemos un problema general, ellos no lo saben. Muy no, que cierto. tenemos un problema ya bien Solamente serio, que llegan requiere esa- ya algo más a sobar. minucioso, Al especial. ya, entonces uno acude a el médico general y dice, especialista. no, te remito Al especialista. al especialista en ese caso. Tiene un dolor de muela que no lo soporta, no te va a mandar para el oncólogo, para el ginecólogo, para el neurólogo, no, te va a mandar al Odontólogo. el otro. Sí, el odontólogo. ¿Me explico la idea? Entonces, ocurre algo parecido aquí. Entre más específicos seamos en la escogencia de nuestro tema, mejor no vaya. A menos que seamos rebeldes. Ya teniendo ya el tema específico, queremos encima de todo predicar hasta de nuevo. Muy bien. Muy bien, entonces próximo viernes entonces continuaremos con la segunda parte. Espero que haya sido de aprendizaje, de edificación, ya lo que abarcamos.